Hola, buenas amigos. Bueno, hoy os voy a presentar esta espada histórica, famosa en nuestra historia, precisamente porque se denomina espada trapera. Era la que utilizaban los tercios de Flandes. Era una espada creada en Toledo, la cual estaba realizada con el sistema de gavilanes o protección de manos, o rompespadas inclusive. Esta espada era muy común en aquella época. Era muy común en aquella época y era una espada que verdaderamente tuvo un gran prestigio en la época debido a los tercios de Flandes, ¿no? Nuestros famosos tercios de Flandes. Pues aquí estamos deteniéndonos un poquito, porque como estábamos al principio, pues no se veía demasiado bien, ¿no? Había una cierta distancia para que veáis el trabajo tan maravilloso. Esto realmente es una réplica de Marto, de los años 20, años 30, para que veáis cómo era, pero vamos, muy fiel a lo que eran la espada típica que se llevaba en los tercios de Flandes. Concretamente tiene la mano de los 5 dedos, que es la mano abierta, que eso se consideraba un punzón de la mano de Fátima. Curioso. A esta espada le falta su complemento, un complemento que era verdaderamente atroz en aquella época. Y me preguntaréis por qué. Pues ahora vamos a dar paso a una imagen y veréis que es monstruoso para el enemigo, era una cosa realmente increíble, que es la daga de mano izquierda o vizcaína, o llamada vizcaína. Era el complemento absoluto con esta espada para los tercios de Flandes. La daga de mano izquierda, que era terroríficamente atroz. Sin la redundancia, ¿no? El tema es que habitualmente los tercios de Flandes combatían con espada y con daga de mano izquierda. Habitualmente con la espada se paraba y la daga de mano izquierda era la que ejecutaba el golpe mortal. Pero era tal golpe mortal porque no olvidemos que muchas de estas dagas llevaban filo de sierra. Entonces imaginaros introducir y pinchar con esa daga y llegar hasta la sierra, ¿no? Entonces la daga de mano izquierda era mucho más rápida porque era mucho más corta, lógicamente la espada paraba a golpes, también se mataba con ella, lógicamente, pero la daga de mano izquierda era atroz. Esa ha matado muchísima más gente que lo que ha podido matar una espada. Para terminar este vídeo, lógicamente, como no se podía ser de otra forma, comentaros que duelistas españoles buenísimos, del siglo XVII había muchísimos, pero entre ellos cabe destacar un escritor fantástico llamado Francisco de Quevedo, que fue un duelista, se metía en duelos continuamente. Y el escritor Calderón de la Barca era un duelista importante, porque antes de ser escritor fue militar. Entonces, pues nada, os dejo una imagen con cómo se entrelazaban las espadas en aquella época, en esos duelos tan increíbles. Y nada, y solamente deciros que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayamos podido compartir un poco del saber popular o la sabiduría de ciertas cosas, ¿no? Muchísimas gracias.